Yo les voy a comentar algo un poco más práctico, que es en realidad cómo implementar la resolución 118/09 del INCUCAI con respecto a las cosas más básicas de lo que tiene que tener un establecimiento de tejido, que tal vez es el término nuevo, en vez de decir banco, que por ahí todo me carga que soy banquero, pero en realidad esto para mí es repartir pobreza, para la gente no. Entonces, este proceso es la sociedad, el donante, el banco y el receptor. Una cosa muy simple, ¿no? Y luego, si ya nos referimos al proceso de banco, tenemos legislación, organización, personal, estructura física, administración y calidad. Si escucharon todo lo que escuchamos antes, esto es exactamente lo que han dicho. Aquí, como se nombró, tenemos que tener objetivos. O sea, ¿para qué queremos un banco de tejidos? ¿No? Y tenemos que, en primer lugar, asegurar la idoneidad del donante, tener infraestructura, tener personal, tener presupuesto, procedimientos escritos y validados, operatividad permanente, esto por ahí cambia con respecto a las fábricas comunes, calidad de los tejidos y, como último, como un sistema de calidad, cumplir con las exigencias de los usuarios. En este caso son los pacientes, que no saben lo que le están haciendo. Hace poco estuve en un ateneo de devolución, donde habían puesto hueso en dos receptores pediátricos, y cuando fueron a proponerles que hablaran en el ateneo las madres se enteraron en ese momento que le habían puesto hueso humano, ¿no? Lo peor de esto es que los cirujanos eran de mi hospital. Porque si hubieran sido de otros los podría haber. Entonces, objetivos: probar tejido de la mejor calidad, seleccionar los donantes, extraerlos, procesarlos, preservarlos, almacenarlos y distribuirlos a los profesionales autorizados. Nuevamente volvemos a la norma del INCUCAI. No cualquiera pone tejidos. Tiene que estar autorizado, por lo tanto, un registro de qué es lo que pasa. Por lo que vamos a ver tal vez al final. Puse, y lo hice muy breve, nuestra normativa, la 118/09, es igual a las normas internacionales, a los estándares. Y como ejemplo puse lo que tiene por ahí, que fue muy innovador, que es la clase, ¿no? El aire, ambiente, calificado en A y en D, que antes no le dábamos ningún tipo de importancia, y a su vez si es en grado D, que hay que esterilizar, bueno, evidentemente, en este sentido, fíjense que desde el año 2009 tenemos una norma que es muy acorde con todas las normativas mundiales. Fíjense, si lo analizamos por procesos, tenemos la selección del donante, que compartimos básicamente con el INCUCAI, la extracción de los tejidos, que la mayor parte de las veces depende de nosotros, el envío de los tejidos al banco, la recepción, el procesamiento, el envasado, la esterilización, el almacenamiento, control de calidad, envío y trazabilidad. En realidad lo que estamos haciendo ahora es este proceso por uno acá arriba. Porque en realidad no tiene sentido, si no tenemos calidad en el donante, seguir adelante. Porque si no, como bien dijo el doctor Diego, perdemos muchísima plata. Bueno, ¿qué requisitos? Esto es norma, es poner los títulos de la norma. Organización y gestión, personal disponible, capacidad de procesamiento y almacenamiento, de distribución y retirada. Tenemos que tener una organización, ¿no? Que idealmente no debe ser esta, ¿no? O sea, la típica es el jefe y vamos bajando, y realmente esto sí que no funciona. Entonces tenemos que tener una buena estructura y una buena organización que permita que todo el mundo esté contento, conforme y trabaje bien. Tenemos que tener procedimientos operativos y que sean claros. O sea, si nosotros tenemos este mapa de procesos, difícilmente alguien va a poder hacer algo, porque ni siquiera va a saber dónde lo tiene que buscar para poder hacerlo. Organización y gestión. Tenemos que contar, y esto ya es norma estricta, con un equipo de ablación que trabaje los 7 días, los 365 días del año, porque los donantes no tienen horario. Son cuando son.
normalmente en horarios impropios, 2 o 3 de la mañana. Tenemos que tener un sistema de gestión de calidad, procedimientos para revisar los riesgos y procedimientos documentados para la identificación de los riesgos. Fíjense, tenemos que tener un equipo de evaluación, y acá pongo siempre esta para demostrar que primero el bruto que evaluaciona soy yo, por lo tanto lo puede hacer cualquiera. Alguno que tenga un poquito de habilidad lo hace, yo ni siquiera tengo habilidad. Y por otro lado, para demostrar que la extracción de piel es un proceso quirúrgico que no deforma, ni cambia, ni nada. Fíjense que este señor, que por suerte para mí tenía un colorcito de su piel, ya aquí lo que he hecho es blanquearlo, ¿no? Nada más que esto. Y no sale sangre, ¿no? Es un cadáver, no sangra. Luego tenemos que minimizar los riesgos, ¿no? No vamos a hacer esto de meternos con las Coca-Cola como salvavidas. Y tenemos que tener un control de calidad. Yo no sé si esto se ve, pero este señor que está ordeñando le tira leche al gato, que es su control de calidad, a ver si realmente la leche es buena o no. Tenemos que tener personal debidamente entrenado, ¿eh? O sea, esto es fundamental. Y esto lo pongo para un poco que la charla sea un poco más amena, de un tema que es medio duro, pero la realidad es que, por ejemplo, en nuestro caso, el personal técnico, para que sea autosuficiente, o sea, que pueda trabajar solo, sin supervisión, tardamos un año. Por lo tanto, una persona entrenada en banco de tejidos es un tesorito. Pues si se va, lloramos. Después tenemos que tener una descripción detallada de qué es lo que hace cada uno dentro del sistema. Esta es nuestra organización típica, cada uno tiene un nombre distinto y trabaja uno solo. Tenemos que tener un programa de formación y acá nosotros también participamos en la misma caravana, pero bueno, fíjense que desde lo serio que es realmente la lección de anatomía hasta este candombe en un colegio, tenemos que ser serios y tener un sistema de capacitación para que la gente no solamente sepa lo que hace, sino que a su vez se vea jerarquizada en su trabajo. Y esto es algo que es muy importante, sobre todo en el ámbito técnico, donde por ahí la escala es muy pequeña de progreso. Entonces, uno tiene que imaginar procesos distintos para que la gente pueda progresar de distintas formas. Fíjense, tenemos que tener una planta física. Acá tenemos esto, lo que es nuestro banco. Parece gigantesco, pero los que lo conocen saben que más o menos estamos colgados de las paredes. Pero bueno, lo pongo porque el que no lo conoce dice que bueno. Y fíjense, de acuerdo a la normativa tenemos que tener transferencia, flujo laminar clase A, la sala que es clase C, o sea, controles, un diseño arquitectónico especial, pero esto es para otro tipo de cosas. Y acá, algo novedoso para nosotros, un laboratorio de cultivo celular que todavía lamentablemente no lo hemos podido poner a funcionar. Habíamos dicho, y esto ya es fuera de broma, que necesitamos una organización. Y acá tenemos desde el Consejo de Administración del hospital, que es el último que toma las decisiones, y que hace poco tuvimos la última inauguración del banco, que han sido muchas, y yo personalmente agradecí que luego de 22 años la política del hospital, a pesar de todas las administraciones, haya sido la misma, permitiendo el desarrollo del banco, cosa que es rara en nuestro país, ¿no? Bueno, tenemos que tener equipamiento concebido y mantenido para lo que necesitamos que se haga. Tenemos que identificar, como se ha dicho, el equipamiento crítico. Este tan crítico es una selladora para la bolsa, pero es crítico, si no tenemos no podemos procesar. Tenemos que tener nuevos equipos, o si son reparados los tenemos que volver a validar. Tenemos que tener limpieza, mantenimiento de los equipos. Para que se den una idea, nosotros tenemos personal asignado al banco solamente para limpiar, que pertenece al banco porque tiene que estar entrenado específicamente en cómo limpiar una sala blanca. Y acá, pobre Verónica, la foto me salió un poquito
y está un poquito... digamos, La raya no ayuda. cuando ella no está, yo la muestro. Cuando está, la saco. Pero bueno, la realidad es que esta foto está para ver que tenemos que escribir todo, porque es básicamente el control del registro para luego poder analizar qué es lo que nos está pasando y si hubo algún desvío dentro de todo esto, como hemos visto, volver hacia atrás y saber qué es lo que nos ocurre y tratar de solucionarlo. Los procedimientos tienen que ser documentados, validados, hechos en condiciones adecuadas, con procesos de decontaminación validados en nuestro caso y una revalidación periódica de todo lo que estamos haciendo. Es fundamental dentro del banco tener registros que nos permitan no solamente saber dónde está cada tejido en cada etapa del procedimiento, sino cuáles son los controles necesarios en los equipos críticos. Por ejemplo, esto que tenemos acá, que compartimos también con Cecilia, es el registro gráfico minuto a minuto de qué es lo que pasa con cada equipo, con un freezer, con el tanque de nitrógeno que vemos aquí, o aquí vemos un semáforo que, como trabajamos con nitrógeno, que si hay mucho en el ambiente va a reemplazar el oxígeno, nos va a indicar si podemos entrar o no de acuerdo al tenor de oxígeno. Tenemos un sistema de procesos, o sea, cada etapa del proceso está en un lugar, o sea, si está en disección, está delimitado en un espacio específico la documentación, y acá, como ven, tenemos libros, registros y demás por demás. Luego tenemos la distribución, que la distribución es un punto crítico, dado que, como todo lo que hacemos, trabajamos con frío, ya sea menos 80 o menos 150, 60, realmente tenemos que asegurar la cadena fría, ¿no? Esto es básico y entonces tenemos que tener envases validados y adecuados para lo que queremos hacer. Arturito, pobrecito, lo llamamos así por el robot de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Que es para transporte de tejidos en fase gaseosa de nitrógeno líquido. Ya lo ven, ha cumplido una campaña muy larga, ¿no? De viajes por un lado, por el otro, que yo no sé cuánto, por eso está tan dañado y por suerte ahora tenemos unos nuevos, pero no les saqué foto. Tenemos también algunos registros informáticos, fíjense qué interesante que es el de hueso, ¿no? Se nota que es de hueso. Y finalmente quiero dejar un mensaje. Yo personalmente lo que hice fue hablar del banco, ¿no? El banco, fíjense que está acá, ¿no? Pero el banco está en el medio de un proceso y el proceso empieza con el donante y el donante lo tiene la procuración, la regional que corresponda va a tener el donante y va a evaluar y va a validar. Nos va a llamar al equipo de ablación, que a su vez el equipo de ablación tiene su responsabilidad, tiene que analizar el cadáver, tiene que ver si revisar la historia clínica nuevamente por si alguna cosa se ha pasado o lo que sea, y a su vez tener buenas prácticas, o sea, yo minimicé el acto de la ablación, pero la realidad es que es un procedimiento quirúrgico arreglado que hay que hacerlo como corresponde, ¿no? Para eso los que van son cirujanos, ¿eh? Evidentemente, como soy el jefe, cuando no hay nadie, me toca a mí, ¿no? Esta es la realidad. Luego tenemos, sí, el banco de tejidos que hace todo lo que ustedes vieron que dije que hace. Pero luego viene el equipo de trasplante, que también tiene sus responsabilidades, ¿no? El equipo de trasplante tiene que saber qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Supuestamente, y obviamente, un cirujano que está capacitado para la práctica para la cual está habilitado. Pero finalmente, ¿no? Finalmente, volvemos luego de todo el proceso, y para esto está el CINCRA, es decir, salió de aquí y se implantó aquí. Entonces, si aquí es el paciente, ocurrió alguna cosa, podemos ir en cada uno de los pasos hacia atrás para saber si hubo algún evento o alguna cosa que justifique ese resultado. Y por último, tenemos la imaginación del futuro. Y este futuro también va a tener que
introducirse dentro de un sistema de calidad. Fíjense, aquí, bueno, la foto es muy fea de un niño quemado, ¿no? Que si lo ven tiene la piel cuadriculada, muy feo, pero es una quemadura muy grave con un riesgo de vida altísimo. Por lo tanto, que esté vivo es un logro impresionante. Pero está feo, y entonces existe la técnica para, con su propia piel, cultivarla, expandirla y evitar que ocurra esto. En eso estamos tratando de hacerlo. Aquí hay una oreja que a alguien se le ocurrió hacer. Acá hay un cultivo celular y luego tenemos, bueno, todo el mundo quiere llegar a este resultado, ¿no? Independientemente de la edad que sea. Y creo que esto amplía lo que estamos hablando de calidad a otra cantidad de áreas que habrá que pensar. El INCUCAI en eso ya estaba en una cantidad de cosas llamadas terapias avanzadas, ¿no? Que creo que merecen una atención muy importante, a pesar de que muchas de ellas sean autólogas. Yo creo que este conocimiento del control o la gestión de la calidad dentro de lo que es la medicina, del ámbito del procesamiento de tejidos para trasplante, es fundamental, y que en este caso creo que el organismo de trasplante, el INCUCAI, debería participar activamente en la regulación y el control de todo esto. Bueno, nada más. Muchas gracias.